A las 9:07 de la mañana, cerrando la semana y cerrando el mes de julio, tenemos el gusto de recibir una vez más al politólogo Óscar Botinelli, de Factum, que muchos de ustedes nos reclaman cada tanto y nos preguntan cuándo vamos a conversar con él, con su mirada profunda sobre la realidad política que cada tanto abordamos en la mañana de la 36. ¿Qué tal, Óscar? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, cerrando ya el comentario obvio, siempre es lo rápido que se va el año, Óscar, y que ya estamos ahí asomándonos a agosto, el fin de semana, ¿no? Pero con muchas cosas, muchos acontecimientos políticos que está dando la realidad para analizar. Por cierto que queremos conversar con Marcelo, contigo. Botinelli, buen día. Realmente, buen día, ¿qué tal? Aprovechando esta conversación, de arranque queremos preguntarle qué lectura hace, por ejemplo, de lo que ocurrió en las últimas horas con la presencia en nuestro país de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, de alguna manera alabando, reconociendo las políticas económicas aplicadas por el actual gobierno de un proceso de años que es la misma, ¿no? Bueno, efectivamente, esto corresponde a la visión lógica del Fondo Monetario, en general de los organismos financieros internacionales, por la línea política que se sigue en Uruguay desde hace, en realidad, y economistas, yo diría, independientes, más ligados a consultores de inversión que no están muy metidos en política, que me dicen que ellos consideran que Uruguay tiene una misma política económica desde 2005 a la fecha, que después se puede decir que hubo más énfasis hacia un detalle o una línea que otra, pero la gran línea es la misma, y bueno, y es una línea que desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional está bien, porque corresponde a esa concepción, ¿no? Uh-huh. Se plantea que ha cambiado desde que llegó el gobierno, el Frente Amplio llegó al gobierno, Óscar, aquello de que en el año 2006, con Astori encabezando el equipo económico, se procesó, digamos, la deuda con el fondo, o sea, se enfoca a veces como que no tenemos aquella dependencia en cuanto a estar endeudados con el Fondo Monetario, pero sigue siendo importante para los sucesivos gobiernos, de alguna manera, el vínculo con el Fondo Monetario. Bueno, el tema es el siguiente, a ver, Uruguay es un país, Uruguay quiero decir, lo que es las consecuencias de las políticas de gobierno, que ha financiado gran parte del gasto con endeudamiento, que claro, no es con el Fondo Monetario, pero sí con deudores privados, grandes inversores generalmente, ya sean unidades indexadas, hay algunos en lo que llaman unidades previsionales. La unidad previsional es más o menos un equivalente a la unidad reajustable, ajusta por índice de salario, la unidad indexada por índice de inflación, de precios. Hay emisión en dólares, hay emisión en otras monedas, y ahora acaba de colocar 1.250 millones de dólares. Entonces, cuando un país lleva una política basada en tener déficit fiscal, tiene que endeudarse, y para endeudarse tiene que ver dónde. Bueno, el gobierno uruguayo, mejor dicho, no era el gobierno. Antes de instalarse el gobierno hubo un silencio, para no decir un rechazo, pero a la posibilidad de financiarse a través del nuevo Banco de Desarrollo o Banco de Shanghai, que es el banco que preside Dilma Rousseff, la expresidente brasileña. Sí, el banco de los BRICS. Exacto, que es el banco de los BRICS, vale decir, como de los BRICS restringidos, y realmente es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y Uruguay fue invitado a entrar y además a tener financiamiento. Ahí la conducción económica que estaba por asumir consideró que para su línea política eso era restrictivo, ya que, y que no era necesario además, que para Uruguay era mejor financiarse
podemos decir como epicentro Nueva York, vale decir, los mundos financieros que tienen a Estados Unidos y especialmente a Nueva York como el centro de decisión, lo cual a su vez genera una política exterior acorde a esa decisión, es decir, esos inversores van a hacer inversiones en la medida que consideren que el país lleva adelante en el plano económico y financiero concepciones económicas y financieras que están de acuerdo a la ideología de los inversores, digamos, y a los intereses de ese gran sistema financiero internacional. Y a su vez que la política exterior o el alineamiento en el mundo va a estar acorde a los intereses de esos inversores. Esas son decisiones que están todas enrabadas, ¿no? Claro. Para ir a lo económico en este primer capítulo, en este diálogo, Óscar, en la rendición de cuentas que ha ingresado al Parlamento, en las grandes líneas que ha adoptado el gobierno, que ha decidido ubicar en esa rendición, esto de aumento y unificación de prestaciones, una inversión en materia de seguridad, que es un reclamo de la población, que se ve a nivel de opinión pública como prioridad. ¿Cómo ves ese camino que ha optado el gobierno en esta rendición de cuentas? Bueno, por orden. Le sugiero entrevistar a un economista y un experto en políticas sociales. Yo lo que puedo decir es muy genérico, ¿no? Sí, sí. Porque de esto hay que saber. No, yo lo que veo que dentro de un concepto de una rendición de cuentas de un aumento presupuestal restringido que optó el gobierno, de un aumento no demasiado grande del gasto, ha optado por, sí, las áreas más sensibles. Uno, la pobreza infantil. Ahí yo, en realidad, en el tema pobreza, diría que no quiero meterme. Creo que el gobierno, por lo que he estado leyendo, entró en una concepción estratégica que es no hacer cosas masivas que impacten globalmente en mucha gente, sino el apostar al futuro, es decir, sobre todo esta carga carga en el sentido inverso, este monto de dinero que se va a volcar a los niños de 0 a 3 años, que empieza con los nacidos en el 2025 y 26, es el concepto, bueno, el desarrollo neurológico y algo por el estilo, fundamental es hasta los 3 años. Después ya las deficiencias que se obtienen por subnutrición, etcétera, quedan, ¿no? Se podrá tratar de pelear contra ella, de sobreponerse, pero la deficiencia quedó. Y por lo tanto es volcar recursos para que todos los niños de 0 a 3 años puedan desarrollarse en esas condiciones. En realidad, la nación del 25 ya lo va a agarrar prácticamente con 1 año y medio, 2, porque esto empezaría en el 27. Lo que sí parece es que lo que se había sacado ya en el gobierno anterior es un tope de ingresos de la familia que desestimulaba a trabajar. Es decir, si conseguía un trabajo, ya el sueldo pasaba un límite y le quitaban. Bueno, ahora no. Si consigue un trabajo, mejor, ¿no? Que esa es una línea que ha adoptado. Se verá cuál es la magnitud, se verá y en eso sí, le digo, hablen con especialistas. Sí. Y lo otro, bueno, en seguridad, que va a ver cuánto es la inversión, cómo impacta. Está por ahí el programa Más Barrio, con esta experiencia piloto en 3 lugares, que tiene que ver con aspectos que son municipales, aspectos que tienen que ver estrictamente con la seguridad, aspectos que tienen que ver con la política social, el MIDES, y aspectos con la política educativa, que serían pilotos de una búsqueda de resolución integral de la pobreza, es decir, en esos barrios, ¿no? Sí. Pero que no es solamente medidas paliativas. Parece que eso sí sería cosas que tendría que ver un poco con la concepción más
de la izquierda y del Frente Amplio. El tema es después, bueno, qué pasa más a un nivel global si partimos de la base que los hogares con pobreza estructural, yo no me guío por el nivel de ingreso de un hogar, porque eso es fluctuante, y una persona puede tener un ingreso por encima de determinado nivel y vivir en calles de barro, ¿no? Claro. La pobreza que se llama estructural, que lo fundamental son las necesidades básicas, bueno, es más de la quinta parte de los hogares, un poco más. Entonces hay que ver hacia eso cuál va a ser la magnitud de encare del problema, en la medida que fue señalado por el presidente de la República como la prioridad de su gobierno en el momento de asumir, fija esa prioridad, ¿no? Sí. Más allá de eso, de interiorizarse en el tema de la política de gastos y las políticas sociales, hay una lectura política también para hacer, Oscar, de que hubo un cambio en el proceso hasta que llegó el proyecto al Parlamento, esto de que se partió hablando O'Donnell de gasto cero, ¿verdad? Y que finalmente, bueno, terminó agregando unos 30 millones de dólares, un poco más, como gasto nuevo, digamos, en la rendición de cuentas, más la reasignación de recursos internos. Pero ahí debe haber habido también una lectura política para cambiar esa intención original, ¿no? Claramente, ahí lo que hubo es, bueno, eran dos lecturas políticas. La lectura política del equipo económico, una política basada en la importancia de los macroindicadores y de que los objetivos principales son, no sé llamarle económicos, financieros, y por lo tanto obtener menor gasto, menor déficit, etcétera, versus la otra visión política, por eso digo, son dos visiones políticas, sí, que es la visión política de que lo que pretende un gobierno de izquierda es una política determinada que tenga efectos sociales. Y efectivamente ahí que claramente hubo un cambio en que se giró por parte del grueso del Frente Amplio o de la totalidad a yendo a una visión opuesta a la del equipo económico, ¿no? Sí. Oscar, te pedimos para hacer una breve pausa y enseguida seguimos conversando. Quédate en línea, por favor. Perfecto. Ya seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ta Sembrao, en vivo en Sala Citarrosa. Ta Sembrao, el colectivo de artistas flamenco del Uruguay, presenta en vivo su primer álbum, Flamencos Cantan Uruguay. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala Citarrosa. Entradas en venta en Ticantel, redes de cobranza y boletería de la sala. Dicen que cuando llegue le van a dar. Ta Sembrao en vivo en Sala Citarrosa. Invita Pizarro. Casa Práctica. Productos para el hogar que simplifican tu día a día. Cocina, organización, muebles y opciones para personas mayores o con movilidad reducida. Conoce todo el catálogo en la web casapractica.ui o visítanos en Ejido 1417 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Seguinos en redes como @casapracticaui. Teléfono 2908-8885. Mañanas de Radio.
9 de la mañana, 22 minutos, seguimos conversando con Óscar Botinelli aquí en este viernes. Óscar, otro de los temas importantes también que está encima de la mesa, que la gente quiere escucharte, obviamente, tu opinión, tiene que ver con esta situación, por ejemplo, en esta realidad que el gobierno está llevando adelante de las políticas aplicadas más allá de la lucha contra la pobreza infantil, también el tema de la inseguridad reinante, sobre todo acá en Montevideo, y los sucesos que están ocurriendo en los barrios, en algunos barrios de Montevideo, y la determinación del gobierno que tiene que ver, por ejemplo, con esta aplicación de sacar a estos blindados militares a esos barrios. Estamos hablando del Frente Amplio, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Bueno, el tema es el siguiente, a ver, ahí sí, yo le diría que hay que entrevistar expertos en seguridad. Por lo que he oído, el Uruguay está en una situación de cambio cualitativo en el problema de la delincuencia. Ya no estamos hablando de bandas criollas, para decirlo de alguna manera, que más o menos con una policía más eficiente o ineficiente se puede controlar, sino estamos en presencia de una invasión de grandes mafias delictivas internacionales. Entonces, bueno, ¿cómo se controla esto? Bueno, hay distintas tesis en el mundo. Yo diría que ahí es un tema para especialistas. Hay opiniones favorables a que haya una lucha tipo blindados. Por ejemplo, en Italia desde... no me acuerdo cuál crisis hubo, si fue la de 2008, bueno, uno veía, y todavía hay, pero uno entraba, se acercaba a una estación de ferrocarril, estaba lleno de blindados de distintos cuerpos, de la Policía Nacional, de Carabinieri, lo mismo, lo que tienen esos países que Uruguay no tiene, es lo que se llama policía militarizada, es decir, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene la misma estructura de una fuerza militar en cuanto a disciplina, formación, jerarquía e incluso hasta armamento dentro de lo civil, digamos, no de guerra contra otros ejércitos, pero que la formación básica del ejército está para combatir en una guerra y matar. Y las policías militarizadas están para operar en poblaciones civiles del propio país y por lo tanto su función es reprimir o prevenir, pero no matar. Esa es la diferencia entre ejército y policía militarizada desde el punto de vista, y eso Uruguay lo que más se le aproxima a la republicana, pero está muy lejos de eso, ¿no? Ahora, lo que parecería que hay sí un cambio de tratar de encarar con un poco más de firmeza el tema de la inseguridad, que es muy grande, muy generalizada, pero además cómo se ha extendido el tema de la presencia de mafias, que es una cosa que ya... yo hace unos años, a raíz del caso Morábito, si ustedes recordarán, aquel jefe de la... Sí. Bueno, tuve informes, se hice algunas intervenciones, creo que aquí también, sobre la presencia que ahora parecería que es menor de la 'Ndrangheta, que es la gran mafia calabresa, que es la más importante del mundo, y que ya estaba presente acá. Aparentemente acá se redujo y, según dicen los expertos, hay una presencia muy fuerte de mafias brasileñas, ¿no? Sí. Pero digo, este es un tema estratégico grave del país, porque estos grupos actúan en lo que se puede llamar territorios conquistados o liberados del Estado, en que son los que dominan un territorio, y mucha gente encuentra, por un lado, un gran riesgo, y por otro lado, que ganan unos pesos por cumplir funciones de mulas, es decir, de llevar de un lado a otro paquetes de drogas, de vigilar si viene policía o no viene policía, y bueno, y resulta que termina siendo una fuente de trabajo importante para esa gente, que puede estar sujeta a tremendas represalias si no cumple, o si sopla, sí. Pero que termina siendo como territorios ajenos al Estado. Eso lo vemos en México, la diferencia que en México son volúmenes fundamentales. Acá son pequeños territorios que empiezan a darse,
pero que es un peligro realmente muy grave y grande para este país, ¿no? Sí, uno tiene la impresión también, Óscar, que este tema, bueno, además de que reavivó un poco la polémica de hasta dónde que históricamente el Frente Amplio rechazaba la participación de ámbitos militares o elementos que pertenecen a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, y hubo como un reajuste ahí en el discurso y en la medida concreta, porque se hablaba primero que iban a participar soldados en estos vehículos, después se trasladó a que fueran instruidos policías, pero digo, es un tema que también aparece en la política de relacionamiento internacional del gobierno, porque aparecen discursos de acercamiento o de búsqueda de acercamiento con otros países. Lo vimos en la visita reciente del presidente de Chile, Kast, ¿no? Donde Orsi destacó, y el presidente chileno, el acuerdo en coordinar políticas en materia de seguridad, por ejemplo. Sí, yo le diría lo siguiente, le digo, quiero ser muy prudente porque a mí no me gusta hablar de lo que no tengo conocimientos, que uno tiene capacidad de investigar. Sobre la participación del ejército en seguridad, la posición histórica del Frente Amplio era un poco más matizada. Era el apoyar la participación del ejército en actividades civiles, el apoyo a escuelas, a esto, lo otro, y en materia de seguridad el apoyo logístico. Y el tema que acá se anunciaron cosas tan desprolijas que al final no se sabía qué era. En un momento parecía que iba a salir el ejército con todas sus unidades a la calle a patrullar el ejército con la fuerza militar, digamos, ¿no? Después termina en que el ejército provee los blindados que van a ser manejados por policías. Bueno, se fue de un extremo al otro, ¿no? Sí. Esto no está en contradicción con la visión histórica del Frente, si es el ejército prestando, digamos, blindados. Incluso no trascendería eso si es que los blindados estén conducidos por los soldados. Lo que sí en la visión del Frente, estoy hablando de la histórica, trascendería su concepción, es que la parte operativa armada, llamémosle, fuera del ejército y no de la policía. Concretamente, el límite sería blindados manejados por uno o dos soldados o subalternos, pero con policías con las armas, ¿no? Sí. Ese sería el punto máximo de la vieja concepción del Frente. Es decir, creo que como parecería que va a ser lo operativo, no es un cambio. El cambio hubiera sido si iba de acuerdo a lo que pareció los primeros anuncios, que era una actividad militar directa, ¿no? O combinada, pero con actividad de fuego, como se dice, también del ejército. Eso no era lo que coincidía con la vieja concepción del Frente, ¿no? Ahí traspasaba el límite. Por eso, en la medida que la discusión no fue muy prolija, hay que ver cada etapa por separada, ¿no? Claro. Estas decisiones internas de lo que tiene que ver con la inseguridad en nuestro país también tiene que ver con una actitud a nivel internacional que ha tenido el gobierno en los últimos días, que tiene que ver con la participación en esta reunión sobre el resurgimiento del terrorismo político que se realizó en Washington por parte del secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué lectura se hace de esa participación uruguaya en esa reunión? Claro, acá vamos a diferenciar. Una cosa es que el gobierno uruguayo con gobiernos de la región haga coordinación para los operativos antidelictivos, antimafiosos. Claro. ¿No? Porque el uso de la palabra terrorismo, cuidado, cuando se usa para un fregado y un barrido, ¿no? Entonces, vamos a hablar que no es lucha antiterrorista la coordinación que nadie puede cuestionar que haga con países de la región para combatir el tipo de delincuencia normal quiero decir, que no tenga aspectos políticos, ¿no? Que sea delincuencia con finalidad
estrictamente delictiva económica. Otra cosa es el uso de la palabra terrorismo. Está usando más que el gobierno, bueno, es el gobierno de Estados Unidos, digamos, el gobierno de Trump. No es que viene una continuidad de antes, que es empezar a usar la palabra terrorismo. Yo diría que hay una cosa muy interesante que es cómo se usa el lenguaje para combates políticos. En materia económica es todo lo que implique desestatizar, liberalizar normas, abrir capitales, se llama modernizar. Vale decir, todo lo otro es, hay que pelear, que se defiende lo antiguo y obsoleto contra lo moderno. Otro uso del lenguaje es aplicar terrorismo a ideologías políticas. Es otra forma como se saca el lenguaje a combatir. Una vez que se habla de terrorismo, ya se le pone un estigma determinado a lo que se combate y no que es alguien que piensa diferente. Y lo tercero, el uso de la palabra trabajo esclavo, ¿no? Esto sí. Que Uruguay se beneficia de trabajo esclavo y cuál es el concepto de trabajo esclavo. Que se importa, no lo dicen, pero de países se supone que China, que la gente trabaja por un plato de arroz. Bueno, cada cual hace el diseño para justificar lo suyo. Y es interesante cómo se está haciendo esto. Ahora, pasando a esta conferencia, diría, bueno, se han visto las reacciones. Lo que yo insisto es que se sigue dando una situación complicada, que el Frente Amplio adopta posiciones que están acordes a su tradición y a su historia, pero a su vez, como si no fuera un partido o una fuerza política que tuviera que ver con el gobierno, como que hace declaraciones por un lado y el gobierno actúa por otro, como si fueran dos cosas. Y eso es un poco... De hecho, desde el gobierno se plantea ese enfoque, ¿no? Que una cosa es el partido y otra el gobierno. Y desde el Frente también, eso lo ha dicho el presidente del Frente Amplio. Sí, sí, es cierto. Pero el tema es el siguiente: cuando se pide el apoyo ciudadano, que obviamente el más importante es el día de las elecciones, pero uno diría cotidianamente una fuerza política, un partido político, una organización, busque integrar a gente, convencerla. El problema que tiene el Frente Amplio, esto lo he dicho públicamente muchas veces, se lo he dicho a ellos, ahora está elaborando se está organizando un congreso para el cual se está elaborando un programa con gente que está trabajando muy bien, figuras del nivel de Ricardo Ehrlich y de Silvia Nane al frente. Pero el tema es perfecto. Hacen un programa que va a decir esto, esto y aquello. Pero ¿eso tiene algo que ver con el gobierno actual o futuro, en el caso que vuelva a ganar el Frente Amplio? Claro. ¿O es un think tank, como se dice, o una ONG que expresa cómo le gustaría que fuera el país, pero a su vez pide el voto para esa visión de país, para que vaya gente que luego va a gobernar cómo le parece que deba gobernarse sin tener en cuenta ese programa? Ahí hay una disociación que yo lo he dicho, tener cuidado, que esto afecta el concepto de democracia. No se pide que cada uno de los puntos, un programa, sobre todo cuando el programa se le llama libro, con enumerados, que se va a aumentar un peso tal cosa, no. Programa en el viejo uso de la palabra, estamos hablando del programa de Gotha, del Manifiesto Comunista, incluso como programa político la Rerum Novarum de León XIII, es la visión del mundo, de la sociedad, del ser humano, ¿no? Sí. Bueno, y eso implica una visión de país en sentido de Estado, de estructura. Bueno, si se diseña una visión y luego se dice, no, vamos a gobernar con esta otra, bueno, cuidado, ¿no? Ahí hay un problema de que se está manejando la convocatoria a la búsqueda de adhesión
para cosas que no son las que se van a ejecutar. Claramente, la política exterior, vamos a hablar de los últimos 8 años, porque también hay un tema, más allá de cómo se ha manejado en el mundo Estados Unidos y sus propios intereses, es notorio que hay una diferencia muy grande entre, para situar un momento, el periodo de Obama con el periodo actual de Trump, ¿no? Sobre todo este segundo. Bueno, en las relaciones que puede tener un país, sobre todo periférico, no es lo mismo si la política que aplica Estados Unidos es la de Trump, que la política es la de Obama, ¿no? Sí. Entonces, lo que se ve es que el Frente Amplio, en los 5 años del gobierno de Lacalle Pou, en medidas que tuvo, o en proclamas en organismos internacionales, estoy entreverando, el gobierno hacía proclamas y declaraciones en organismos internacionales que no diferían de lo que hoy está haciendo el actual gobierno. Y el Frente Amplio en aquel momento criticaba eso. Claro. Ahí viene la disociación. Pero incluso hoy se ve que cosas que está haciendo el gobierno salen voces críticas del Frente Amplio, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de disociación que es muy complicado, ¿no? Lo que es claro, y esto lo hablamos acá hace un tiempo, ustedes se acordarán, mucho tiempo dentro de este gobierno. Sí. Pero si no fue hacia fin del año pasado, fue a principio de cuando hablé de la concepción de que la política económica, bueno, lo dije también al principio de esta nota, tiene como eje, yo lo hablé respecto al endeudamiento, lo agrego ahora respecto a inversiones, que el eje, uno diría, Nueva York, el eje Estados Unidos, el eje el mundo más occidental. Bueno, sí, la política exterior es una expresión de esa concepción económica también, que Uruguay debe situarse, llamémosle, en el paraguas de Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, se llegó a un episodio, también es verdad, Estados Unidos ha dejado bastante claro que no tiene la misma visión de confianza en este gobierno uruguayo por sus orígenes políticos que el que puede tener con el gobierno de Milei o de Kast, de Argentina y Chile, con los cuales tiene una plena confianza porque corresponden desde origen a una visión ideológica más afín a la del actual gobierno de Estados Unidos. Y a pesar de que estaban esas señales, va oficialmente Uruguay, porque hay cuidado que no es un funcionario menor, va el embajador, que es el representante oficial del Uruguay ante el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir, que participa el país, el Estado. Y ahí se va a un lugar donde lo que se dice que parte importante de los orígenes políticos de la fuerza política que gobierna son parte del gran terrorismo que hay que combatir y que no puede volver. Bueno, complicado, ¿no? Ir a una reunión que lo van a retar por haberse portado mal en su vida, ¿no? Sí, una cosa así. Sí. Oscar, tenemos una última pausa para cerrar en el bloque próximo con algún apunte más de esto, del diálogo social también, esto que pasó ahora de los desentendimientos entre lo acordado en el diálogo social y lo que decidió el gobierno en materia de la SAFAP, por ejemplo, pero lo hablamos enseguida después de esta pausa. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. El plan perfecto para el 24 de agosto existe.
Viví una fiesta como las de antes en el Parador Suri de Quillú. Entrada gratis, barra de precio y plan redondo. Podés alojarte en nuestras instalaciones con precios bonificados. No te duermas, el 24 de agosto, sé parte de la mejor fiesta de la nostalgia. Consultas y reservas por WhatsApp al 099 120 064. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Último bloque con el politólogo Óscar Botinelli. Óscar, un último apunte de este tema de la cumbre, porque queremos también en el final abordar este capítulo de lo que definió el gobierno respecto a la SAFAP, pero fue un manejo también, así como hablábamos al principio del tema de los blindados, esto de que el gobierno primero le dijo a los medios que había ido un funcionario, un integrante de la delegación de Uruguay en Estados Unidos a la cumbre, con la instrucción de escuchar nada más, y después se supo, se contradijo un poco el canciller con lo primero que había trascendido, y de que era nada menos que el embajador acompañado de un segundo integrante de la delegación, esto de que fue solo a escuchar. Y desde el Frente Amplio, que sacó una declaración, e incluso dirigentes que hablaban sin identificarse, pero que dicen que se vieron de alguna manera como sorprendidos en su buena fe, que el título de convocatoria de la cumbre no explicaba el contenido que le dio después Marco Rubio, el Departamento de Estado, a esa reunión, ¿no? Bueno, vamos por parte. Se supone que un gobierno, una cancillería y una fuerza política lee los diarios. Y si uno ve la línea que venía trazando, y acá es muy importante el personaje Marco Rubio, que no es que hace las cosas porque a él se le ocurre, claro, pero sí es la cabeza pensante y muy influyente del gobierno en la política de Estados Unidos respecto a América Latina y el Caribe, ¿no? Uh-huh. Eso es muy claro, que no es un funcionario, de repente es un funcionario con la misma jerarquía que él, que la opinión es mucho más importante cuando habla del Medio Oriente, claro, o de Ucrania. Pero claro, respecto a América Latina, uno diría que casi es más importante escuchar a Marco Rubio que a Trump, porque es el ideólogo. Bueno, había muchos datos. Basta leer algunas publicaciones especializadas, luego después publicaciones generales, sobre la idea que iba teniendo Marco Rubio sobre el papel de Estados Unidos en América Latina, el concepto terrorismo, lo que algunos han llamado, la vuelta plena a las ideologías de la Guerra Fría. Alguien ha hablado de retorno al macartismo, pero esto no puede haber sorprendido. Claro. Y más aún, había algunas informaciones, ahí sí no públicas, pero las había, que iba a haber algún viandazo al Uruguay. Uh-huh. Eso no podía pasar por alto que iba a ocurrir. Y yo creo que más allá de que se haya ido el embajador o no, o quién fue, que obviamente fue, es que no, por lo menos hubo aceptación tácita que estuviera la bandera de Uruguay. Por lo tanto, se consideraba que Uruguay había autorizado ser partícipe de esa reunión, ¿no? Claro. Yo creo que eso es el elemento emblemático, además. Me parece que fue, el muy desprolijo, y ahí sí, mientras lo de la seguridad creo que fue la desprolijidad, producto que todo empieza con una aclaración medio un borrador que hace el ministro en una comisión del Parlamento. Exacto, sí. Como que anuncia lo que se está pensando, y luego se piensa en voz alta. Acá da la impresión que lo que se quiso fue minimizar lo que había ocurrido y quitarle relevancia. Es cierto que dentro del Frente Amplio algunos empezaron con esta lectura, pero después otros terminaron con posiciones más duras y declaraciones duras, ¿no? Es decir, se ha generado
una situación interna complicada con eso, ¿no? Claro. Oscar, lo otro que te queríamos consultar obviamente era sobre el tema de la repercusión del diálogo social, de lo que ha dejado, y tiene que ver con esta etapa que se cierra, estas conclusiones que se sacan, y por ejemplo el paro del PIT-CNT ya confirmado para el 11 de agosto, esta disconformidad de alguna manera que hay en los trabajadores con el gobierno. ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué te ha dejado todo este tiempo? Particularmente, Bueno, Oscar, perdón, de la medida que tomó el gobierno con la SAFAT, ¿verdad? Que mientras en el diálogo social se terminó hablando de la creación de un organismo que iba a manejar las cuentas, tras ese periodo de diálogo con la SAFAP que tomó el gobierno luego del diálogo social, finalmente eso no se contempla y la SAFAP se van a seguir manejando ellos con sus cuentas, lo que hizo salir a declarar al PIT-CNT de que no se había respetado un acuerdo, ¿no? Sí, yo diría varias cosas. La primera es, por fin de marzo, por ahí creo que fue, del año pasado, primer Consejo de Ministros, se señala como un punto el impulsar una reforma integral de la seguridad social que incluía el sistema de cuidados. Y sin embargo, al mes, como mucho, va un proyecto de salvataje de la caja profesional con algunos elementos de reestructura de fondo, por ejemplo, de la conducción de la caja. Sí. Lo cual daba dudas si se iba a ir a una reforma integral de la seguridad social, que elaborarla, llegar a acuerdos puede llevar su tiempo, pero recordemos que el gobierno segundo Sanguinetti, es verdad que precedido por 5 años el gobierno de Lacalle, que se había discutido mucho el tema, pero al terminar el segundo año de gobierno aprueba una reforma de la seguridad social por parte de una gran mayoría que componía el apoyo al gobierno Sanguinetti. Es decir, bueno, en 2 años se puede hacer una reforma, ¿no? Y cuando se hace la caja profesional, podríamos haber dicho, bueno, ¿qué necesitamos para 2 años? Para que funcione, pague, etcétera. Bueno, y después vemos cómo se hace lo general. Ahí ya empezó a haber una idea de que esa gran reforma no iba a haber. Que ya se iba a ir. Lo segundo, cuando vemos cómo se hizo el diálogo, vemos que no hubo una discusión sobre la globalidad del tema seguridad social, sino todas discusiones de cómo se ajustan temas puntuales. Creo que esto es importante. No se sigue enfocando lo que es cómo debe ser la seguridad social. Realmente cuando hace una reforma de fondo, hace un plano diciendo, es lo que se llama una reingeniería de una organización. Claro. Uno hace un plano de cómo cree que debe funcionar de acuerdo a lo que tiene que hacer, los recursos que requiere, etcétera. ¿Cómo está hoy y cómo hace para pasar de hoy a ese modelo ideal? Bueno, en cuánto tiempo, etcétera. Bueno, acá lo que hubo es otra vez cómo ajusto parches a lo que hay hoy. Yo creo que eso hay que tenerlo claro y ahí responsabilidad de todas las partes. Por otro lado, hay algo complicado, yo recuerdo que esto quedó muy planteado cuando la transición de la dictadura a la restauración democrática, que era el diálogo político y el diálogo social. Y al final, se creaba que había 2 niveles. Uno era el diálogo a nivel de partidos políticos y otra era el diálogo que los partidos participaban con organizaciones sociales, que se llamó la Concertación Nacional Programática, o CONAPRO. Cierto. Estoy hablando en 1984, y funcionó hasta principios del 85. Bien, acá empezó con que se hacía una única convocatoria de un conjunto de organizaciones de distinto peso y los partidos políticos en el medio, lo cual, más allá que no estoy diciendo que los partidos opositores estuvieran decididos a participar, pero se facilitó que no participaran en la forma que se hace la convocatoria. Ahí no hubo algo claro. Lo segundo, no quedó claro cuál era el nivel de involucramiento del gobierno, pero esto ya se veía en el origen, cuando se instala, que no aparecía que de ahí estaba saliendo lo que se iba a traducir en las medidas de gobierno. Y desde el ángulo de gobierno ya había empezado a darse señales
como que, bueno, alguna frase que anduvo por ahí, los sindicatos no mandan al gobierno, Sí, ¿no? sí. Entonces, la verdad es que que esto terminara en un cortocircuito, casi, no digo que fuera inevitable, pero ya estaban todas las bases para que esta hablara. Cuando se estaba comprometiendo el gobierno en el diálogo social, ¿era realmente un compromiso del gobierno? ¿Era un compromiso de los que estaban ahí? Y había otra parte del gobierno que decía, ¿y esto? ¿Y a mí qué? ¿No? Que ha sido un poco lo que ha pasado, ¿no? Claro. Cuando llega el momento, decía, bueno, no, eso es un consejo, ¿no? Como fue que dijeron una sugerencia, Sí, que fue la palabra sí, que sí. se usó. Bueno, pero diga, llamamos a un diálogo social, se puede hacer, y se puede aceptar de parte de mucha gente, decir, vamos a hacer un diálogo para que hagan sugerencias, Claro. nada más que sugerencias. Muy bien, le presentamos las sugerencias. Y busquemos acuerdo en las sugerencias, acuerdo de sugerencias. Eso es una cosa. Ahora, acuerdo en un diálogo es otra. Y bueno, esto es otro factor de chisporroteo que se ha generado. Yo creo que faltan muchos afinamientos en las formas políticas, pero por otro lado también que hay diferencias de fondo que estallan. Y bueno, no nos olvidemos que está subyacente en el tema seguridad social la divisoria que causó en el Frente Amplio y en su electorado el tema de el plebiscito de la reforma de la seguridad social, ¿no? Claro, claro. Y además Bien. tuvo el tema que la gran mayoría de los sectores políticos del Frente Amplio, creo que electoralmente suma las 3/4 partes, estuvieron en contra del plebiscito, y según los cálculos que hacemos, nos da que los 2/3 de los votantes del Frente Amplio votaron por sí. Claro. Es decir, que ahí se produjo una muy fuerte disociación entre la ciudadanía votante del Frente Amplio y la postura de la dirigencia del Frente Amplio. Y bueno, y eso también golpea las puertas en el gobierno, ¿no? Exacto, otro tipo de disociación también. Óscar, se nos fue el tiempo, estamos ya cerca de las 10 de la mañana, y quedan como siempre cosas para profundizar que la tendremos que seguir en la próxima. Te agradecemos mucho este tiempo una vez más para No, Radio cómo no. Centenario y la seguimos.